Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Reyes, abogada de México Unido contra la Delincuencia. Les doy la bienvenida a todas y todos a este webinar que tiene como propósito presentar el nuevo informe de México Unido titulado Aplicación efectiva del 10º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal para personas privadas de su libertad por posesión simple. El día de hoy quiero darle la bienvenida y agradecer la participación de Adriana Muro de Elementa DH, de Viridiana Valgañón de X Justicia para las Mujeres. En unos minutitos más nos estará acompañando también Ángela Guerrero de SEA Justicia Social. Y presentando el informe de México Unido nos acompaña también Frida Ibarra y Eduardo Cadena, que también son abogados de México Unido y fueron, de hecho, los encargados de la elaboración de este informe del que hablaremos el día de hoy. Y bueno, justo la semana pasada se conmemoró el Día Apoyo No Castigue, el cual pues es una campaña a nivel internacional que busca visibilizar los efectos negativos del prohibicionismo de las drogas en los derechos humanos y particularmente en nuestro país los efectos terribles que ha tenido la guerra militarizada en contra de las drogas. Para nuestra organización México Unido contra la Delincuencia, creemos que es fundamental que el replanteamiento de la política de drogas se encamine no solo a legalizar sustancias, sino que sea una política que realmente contribuya a lograr un país justo, seguro y en paz. Y teniendo en cuenta esto, es que se elaboró este informe con el propósito pues, de aportar al entendimiento del panorama de la política de drogas en el sistema de justicia y penitenciario en México. Y antes de empezar esta presentación, les comento que quienes nos están viendo pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en la parte de los comentarios de la transmisión de Facebook y al final tendremos un pequeño espacio para que nuestros panelistas puedan responder a estas preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Eduardo Cadena y Frida Ibarra para que nos platiquen los resultados de este informe. Hola, gracias Cris por la presentación. Bueno, como ya les comentó Cris, vamos a presentar este informe sobre el 10º transitorio, que es un beneficio preliberacional para el supuesto de deposición simple de cannabis, ¿no? La siguiente, por favor, Frida. Bueno, para poner un poco en contexto y partir con la explicación del 10º transitorio, hablamos un poco del delito de posesión simple de cannabis. Este surge como una introducción del capítulo Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo en la Ley General de Salud en el año de 2009, ¿no? Aquí se hacen ciertos apuntes como la diferencia entre personas que consumen drogas, narcomenudistas y el tráfico a gran escala. Esta distinción se hace de acuerdo con una tabla de orientación de dosis máximas y consumo personal e inmediato. Esta tabla, para el caso de cannabis, establece como dosis máxima la cantidad de 5 gramos. De acuerdo con esta tabla, se prevén dos supuestos en los que se persigue penalmente a las personas que consumen droga. El primer supuesto es cuando una persona posee una cantidad menor o igual a la dosis establecida en la tabla de la Ley General de Salud. Este caso no amerita al inicio un proceso ante un juez ni pena de prisión, pero continúa siendo una actividad de delito y conlleva a ser remitido a las autoridades sanitarias para demostrar que en efecto era para autoconsumo. Que, o sea, dicho en otras palabras, no constituye delito, pero sí te lleva un muy mal rato, ¿no? En un segundo lugar, de conformidad con el artículo 477 de la Ley General de Salud, se encuentra el delito de posesión simple. Este delito de posesión simple se sanciona con penas que van desde los 10 meses hasta los 3 años de prisión y hasta 80 días de multas. En este supuesto podrían entrar las personas que se encuentren en la posesión de sustancias y cantidades determinadas en la tabla. Pero si no se demuestra que la persona es consumidora o farmacodependiente, se aplican estas sanciones. En este contexto, estas cantidades en el contexto de estas cantidades, pues fácilmente una persona que busca aprovisionarse de la sustancia es susceptible a caer en el supuesto de narcomenudeo y que se detone todo el sistema de justicia en su contra, ¿no? Tal como podemos ver en la diapositiva, INEGI reporta que el delito de narcomenudeo representa el 14% del total de los delitos del fuero común y se vuelve el segundo delito más importante solo debajo del delito de robo. De la misma forma, podemos observar que representa un 41% que se le atribuye para la persecución de cannabis. En este mismo sentido, justo es donde se encuentra el interés de este informe,
porque queda claro que se están destinando demasiados recursos en la persecución de este delito de posesión simple de cannabis, cuando podrían destinarse a otros delitos más importantes. Por lo tanto, con la entrada de la Ley Nacional de Ejecución Penal, surge la necesidad de introducir este tema, y la misma Ley Nacional de Ejecución Penal, durante su creación, discute este tema y prevé varios beneficios que permiten la preliberación de este supuesto, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora bien, ya en el artículo 10º transitorio, que se localiza específicamente en la fracción segunda, se establece la preliberación automática para las personas privadas de la libertad por el delito de posesión simple de cannabis, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que no haya mediado violencia ni concurran otros delitos, eso está en el mismo artículo 10º transitorio, y que se cubran los supuestos del artículo 141. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que establece unos primeros requisitos en el 10º transitorio, y en segundo lugar los requisitos del 141, que tiene requisitos como haber tenido buena conducta durante su internamiento o haber cubierto la reparación del daño, ¿no? Que ahí sí está el detalle de a quién le tienes que cubrir el daño por el delito de posesión simple, ¿no? Entonces, los requisitos son un tanto estrictos, y más adelante, conforme a los resultados, van a ver cuál es la incidencia de esto en el informe, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, con el objetivo de monitorear la aplicación de este mecanismo, se realizaron solicitudes de información a instituciones que están involucradas en la aplicación del 10º transitorio, tales como los tribunales, las autoridades penitenciarias, las autoridades coadyuvantes de la Secretaría de Gobernación y las defensorías públicas, ¿no? ¿Esto por qué? Partiendo desde que ellos son quienes aplican este beneficio. Dicho es el claro de las defensorías, que pues en cierto modo está hecho para que ellas lo usen, porque pues, inclusive tanto el sentido común nos dice, pues son las mismas defensorías las que deberían aprovechar este tipo de mecanismos, ¿no? Pero durante este envío de solicitudes de información obtuvimos algunas circunstancias, algunas inclusive llegando al punto de un tanto chistosas, y otras más comunes, como la competencia, la falta de información o la falta de registro, ¿no? Pero ya les iremos adelantando más adelante cuáles son los resultados. Así, la siguiente. Por favor, la siguiente diapositiva. Esa. Ok, en el primer grupo tenemos las entidades federativas que no cuentan la información desagregada. Este grupo no es factible determinar cuánto de estos casos fue implementado el mecanismo del 10º transitorio. Aquí se encuentra la Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato. ¿Qué supuesto tienen estas entidades federativas? Es que tienen información, pero no tienen información específicamente sobre la aplicación del transitorio. Como por ejemplo, nos respondieron, no tengo la información que me está solicitando, no la tengo desagregada como me la pediste, pero tengo esta otra, ¿no? Y nos dan la utilización de otros beneficios que no permite detectar si realmente se está usando este beneficio del 10º transitorio. La siguiente, por favor. En un segundo grupo se encuentran los estados que informan no haber aplicado el 10º transitorio. Aquí son la mayoría de los estados, que son 19 estados, ¿no? Coahuila, Estado de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, entre otros, pertenecen a este segundo grupo, pero hay algunos detalles interesantes dentro de estas solicitudes. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Querétaro, se muestran datos contradictorios. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntamos a las instituciones involucradas, como ya se los había platicado, a autoridades como pueden ser centros penitenciarios, defensorías, ministerios públicos, y le informan diferentes cosas, ¿no? Entonces, por eso entran específicamente en este grupo. En el caso de Colima, el Poder Judicial respondió simplemente que no llevó un registro, que es el caso de muchas otras entidades federativas, y en el caso de Hidalgo informó que se recibió 103 solicitudes, de las cuales 93 fueron rechazadas, pero no nos dice por qué las rechazaron. Pedimos esta información de cuál es el requisito tal vez que no se cumplió, y no tenían esa información, así que no podemos detectar, pero más adelante analizaremos este apartado.
En el caso de Veracruz no se ha liberado ninguna persona bajo este supuesto, pero tiene incidentes de preliberación desde 2016 a 2019 con beneficio de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La siguiente, por favor. En un tercer grupo, y aquí es donde viene la parte más chistosa, están las entidades que aplicaron esta libertad anticipada que prevé el 10º transitorio. Aquí, de las 32 entidades federativas, 8 entidades federativas son las que tienen palomita en la aplicación y el registro de información, más o menos, porque la información no la tienen tan clara. Tal es el caso de Baja California, que el caso de Baja California fue un caso muy polémico porque detectamos un posible viajero del tiempo que aplicó el 10º transitorio antes de que saliera la Ley Nacional de Ejecución Penal. Eso está impresionante y obviamente no confiamos mucho en esa información. Al recurrir a esta información, simplemente dijeron, ay, me equivoqué, y nos dieron otra información. Entonces, no es un dato tan confiable el caso de Baja California. En el informe hacemos un énfasis en una notita en este estado, pero así queda el dato, ¿no? De esa manera llevan el registro y inclusive pues en este tema de transparencia pues queda la duda de qué tanto le falta a las instituciones que están obligadas a recopilar este tipo de datos. Y finalmente tenemos el mapa de cómo quedarían estos 3 grupos. Como ven, la mayoría están en gris, ¿no? Que son los estados que no tienen aplicación de este beneficio. Después, en su segundo lugar, estados que aplicaron el beneficio, que aunque bien son el segundo bloque, no es una incidencia representativa realmente, ¿no? Y finalmente, los que están como en un color verde agua, están los estados sin información desagregada. Y pues, de acuerdo a estos resultados, mi compañera Frida les va a dar un análisis más puntual de estas solicitudes que mandamos y de los grupos desagregados que obtuvimos. Bueno, siguiendo con el tercer grupo, que son los estados que afirmaron haber aplicado la fracción segunda del 10º transitorio, como les comentó mi compañero Eduardo, prescindimos de agregar los datos que nos dio Baja California porque ellos nos daban datos desde el 2014, a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal entró hasta 2016, lo cual, pues para evitar errores metodológicos, pues no agregamos la información que ellos nos dieron. Entonces, son 7 estados los que están en esta tablita y pues el total de personas que se vieron beneficiadas del junio de 2016 al 14 de noviembre de 2019 son 488 personas. Y como pueden ver, el primer lugar lo ocupa Morelos con 328 personas. Después encontramos a Michoacán con 112, Durango con 23, Jalisco con 16 personas. Y después, en los 3 últimos lugares, tenemos a Tlaxcala, San Luis Potosí y Oaxaca con 4, 3 y 2 casos respectivamente. Sería muy interesante ver qué sucedió en el caso de Morelos porque representa el mayor porcentaje de personas que salieron gracias al 10º transitorio en comparación con la cifra que tiene Morelos es muy, muy grande en comparación con las demás cifras que presentan los demás estados. Entonces deberíamos como poner la lupa ahí para ver qué ocurrió o por qué el beneficio se aplicó de manera mucho más amplia en esta entidad federativa. Sobre las solicitudes negadas y rechazadas, Durango y Oaxaca nos dieron información. Durango nos informó que 10 solicitudes fueron negadas por no haberse cumplido con los requisitos. Sin embargo, no nos especificó a qué requisito se refiere, es decir, si fue alguno previsto en el 10º transitorio o se trató de alguno de los requisitos del 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, pues es difícil monitorear bajo qué requisitos las autoridades están negando las solicitudes. Y por su parte, Oaxaca informó que recibió 39 solicitudes, de las cuales, si bien ninguna fue rechazada, sí fueron declaradas improcedentes por no haberse cumplido con los requisitos y otra vez sin especificarnos a cuáles requisitos se refieren, pero sí nos informaron que el más común es no haberse pagado el pago de la reparación del daño. Que aquí pues nada más hay que hacer una nota porque en realidad se refiere al pago de la multa, que es un requisito que sí se encuentra establecido también en el 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero que no tiene que ver con el pago de reparación del daño, pues como sabemos el delito de posesión simple no deja víctima, entonces
es un poco raro que nos dieran esta razón para negar la solicitud. Después también nos dice que recibió 33 solicitudes, de las cuales una fue rechazada porque se determinó que su estado de salud y edad es compatible con su prisión. Y bueno, aquí nuevamente se refleja un poco la arbitrariedad de las autoridades, porque esto no es un requisito que esté previsto ni en el 10º transitorio ni en el artículo 141, que son los requisitos que exige el 10º transitorio fracción segunda. Entonces, pues aquí la autoridad actuó con mucha arbitrariedad. Y además tampoco nos informa qué pasó con las 32 solicitudes restantes, es decir, si están pendientes todavía, si fueron declaradas improcedentes o qué sucedió en estos casos. Sobre las características de las personas que salieron gracias a este beneficio, la mayoría de las entidades desconoce de quién se trata, o sea, no tiene registro de edad y del sexo de las personas. Solo Oaxaca y Durango dieron información sobre estos dos rubros. Oaxaca nos informó que las 2 personas que salieron por este beneficio son del sexo masculino y sus edades son de 37 y 48 años. Durango, por su parte, de las 23 personas liberadas, nos dijo que 22 son hombres y una es mujer, y en todos los casos fue el defensor el que solicitó la aplicación de este mecanismo. Y cabe destacar que Durango fue la única entidad que nos dio información sobre quién fue la persona que solicitó el beneficio. Las demás entidades no nos dieron información al respecto, tampoco tenían registro. Y aquí en esta gráfica vemos la información que nos dio Durango. Y como ven, el rango de edad es demasiado amplio porque abarca de 20 a 30, pero también de 20 a 40, inclusive de 20 a 50 años. Entonces, quizás incluso puede haberse repetido casos, no lo sabemos, pero así la forma como lo está registrando la autoridad. Siguiendo con las características de las personas beneficiadas, también tenemos los datos de Morelos y Jalisco. Solo que aquí no nos dieron información sobre la edad de las personas. Morelos por considerar que se trataba de datos personales, y Jalisco simplemente porque no tenía registro al respecto. Y bueno, Morelos nos dice que de las 328 personas liberadas bajo la fracción segunda, 318 son del sexo masculino y 10 del sexo femenino. Por su parte, Jalisco, de las 2 personas que han sido liberadas, las 2 son del sexo masculino. Entonces vemos cómo que la mayoría de las personas beneficiadas se trata de hombres. Y bueno, sobre las conclusiones, podríamos dividirlas por lo menos en 2 grandes rubros, digamos, aquellas relacionadas con la forma en que las autoridades están recabando la información, y la segunda es ya sobre la implementación efectiva de este mecanismo. Sobre la información disponible, podemos concluir que la mayoría de las entidades desconocen los casos en que las personas han sido beneficiadas. O si bien tienen información, los datos no están debidamente desglosados, como fue el caso de la Ciudad de México, que aunque o bien tienen información desglosada, pero incluso estos datos presentan inconsistencias, y esto fue el caso evidente de Baja California, que nos dio datos desde 2014, cuando ni siquiera había entrado en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y bueno, tampoco existe consistencia respecto a qué autoridad cuenta con registros. En ocasiones eran las autoridades jurisdiccionales las que nos daban la información, y en otras eran las autoridades penitenciarias. Y también de las 8 entidades federativas que nos dieron información que nos afirmaron haber aplicado el beneficio, la mitad no cuenta con las características demográficas de las personas. Entonces desconocen a quién se está beneficiando, básicamente. Y solamente Durango fue la única entidad que nos dio información sobre la persona que solicitó el beneficio, y en todos los casos, como dije antes, fue el defensor. Y bueno, lo que sí podemos decir es que la aplicación de este mecanismo ha sido muy marginal. Solo 488 personas han sido liberadas de junio de 2016 al 14 de noviembre de 2019 en 7 de las 32 entidades federativas. Y si bien estos datos hay que tomarlos con mucha cautela, porque para empezar, como vimos anteriormente, las entidades federativas no tienen información desagregada, entonces es difícil conocer si ahí no se presentaron casos en donde sí se aplicaron este beneficio, o bien no cuenta ni siquiera con registros. Entonces puede haber que existan más casos de los cuales simplemente no podamos tener conocimiento de que fue aplicado el beneficio. Además de que desconocemos el número total de personas que pudieron haberse
haber sido beneficiadas de este mecanismo durante estos años. Es decir, no sabemos las personas sentenciadas por el delito de posesión simple de cannabis durante estos años que pudieron haber sido beneficiarias de este mecanismo para poder contrastarlas, entonces ahora sí, con las 488 personas que salieron bajo este beneficio. Pero lo que sí podemos decir es que el alcance es marginal. Como al principio lo presentó Eduardo, el informe del INEGI recientemente publicado nos demuestra que todavía el delito de posesión simple sigue siendo perseguido, sigue siendo un delito en el que el sistema de justicia penal está pues usando mucho de sus recursos en lugar de combatir otro tipo de delitos o enfocarse en otro tipo de problemáticas realmente importantes. Y pues por lo menos en el censo del INEGI de 2016 nos demuestra que más de 5,000 personas ingresaron al sistema penitenciario por posesión simple de drogas. Y si tomamos en cuenta la información de nuestro informe, solamente en 2016 151 personas salieron gracias a la fracción segunda del décimo transitorio. Entonces es una cantidad muy mínima en comparación con las personas que ingresan al centro penitenciario por posesión simple. Y bueno, tenemos 3 hipótesis que podrían explicar esta aplicación mínima del mecanismo. La primera de ellas es que existen pocas personas que cumplan con los requisitos. Y como lo vimos en muchos de los estados los pocos estados que nos dieron información sobre las solicitudes que negaron, ellos dicen que no se cumplieron con los requisitos, sin embargo, pues habría necesidad de tener mucha más información para saber qué requisito específico no se cumplió en cada caso y tener mucho mayor monitoreo en este sentido. En segundo lugar, esta dificultad de ser beneficiario de la fracción segunda del décimo transitorio puede haber dado incentivos para aplicar otro tipo de beneficios, como vimos sobre todo en las entidades que no tenían información desagregada. Ellos, si bien no nos dieron información específica sobre la fracción segunda del décimo transitorio, sí aplicaron y nos dieron información sobre la aplicación de otro tipo de beneficios también previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y pues puede ser que estos mecanismos sean mucho más flexibles y entonces se prefieran por las autoridades y por las personas privadas de la libertad. Y en tercer lugar, pues puede que el mecanismo haya llegado de manera tardía. Recordemos que desde 2008 se implementó el sistema penal acusatorio y con ello se impulsaron salidas alternas al proceso penal para delitos como lo es la posesión simple de cannabis. Entonces puede que muchos menos casos hayan llegado a la etapa de juicio y hayan tenido una pena privativa de la libertad. O también otra razón puede ser simplemente que las personas hayan compurgado su pena, dado que la pena máxima de este delito es de 3 años. Y bueno, algunas lecciones que nos deja este mecanismo podrían ser 4 muy básicas para futuros mecanismos de liberación anticipada por delitos de drogas que estén previstos en la regulación del cannabis o incluso para el mecanismo de excarcelación también prevista en la ley de amnistía. Lo primero es lo de la información. Es muy importante que sea efectiva la obligación de que las autoridades tengan información sobre el número de casos en que están aplicando el mecanismo, a quién se está beneficiando, o sea, sepan las características de la población beneficiada, también que tengan información sobre las solicitudes, o sea, las recibidas, las pendientes, las rechazadas y que expresen por qué las rechazaron y finalmente, pues que tengan por lo menos un monitoreo de la población que pudiera verse beneficiada por este mecanismo a fin de ver qué tanto está sirviendo para lo que fue creado el propio mecanismo. Y en segundo lugar, pues debe existir capacitación a las autoridades sobre la importancia del mecanismo y esto es para que ellos no se conviertan en un obstáculo y entiendan cuál es la necesidad de impulsar este tipo de liberaciones anticipadas en el sistema penitenciario. Y bueno, en tercer lugar, es necesario que el mecanismo se difunda y sea conocido tanto para las personas privadas de libertad como para sus defensores, incluso para los parientes de estas personas, como podría ser el caso de la ley de amnistía que prevé que las personas conocidas podrían incluso solicitar este beneficio. Y finalmente el cuarto es que los requisitos que establezca el mecanismo deben ser claros y flexibles para evitar trámites burocráticos que al final terminen por desincentivar la solicitud de beneficio.
Y pues nada, la conclusión sería básicamente que se debe buscar que los mecanismos tengan aplicación real para la vida de las personas y no se conviertan meramente en un texto que se queda ahí en letra muerta, como muchas veces suele ocurrir con las leyes en nuestro país, pero también como ocurrió parece ser en el beneficio del 10º transitorio, fracción segunda. Y pues nada más agradecerles por la atención y pues pueden encontrar el informe en las páginas de México Unido contra la Delincuencia. Gracias. Muchas gracias, Frida y Lalo. Sin duda, uno de los grandes retos en nuestro país es la inaccesibilidad de la información, pero también creo eso puede llegar a ser muy ilustrativo de las condiciones en las que operan las instituciones de justicia, que todavía nos hace falta mucho camino por recorrer en términos de no solo de transparencia y rendición de cuentas, sino incluso pues hasta de gestión, ¿no? De institucional. En fin, me gustaría empezar la discusión cediéndole la palabra a Adri Muro de Elementa. Adri, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas del beneficio del 10º transitorio para personas privadas de libertad por posesión simple de cannabis? ¿Y qué lecciones de esta implementación nos dejaría para la aplicación de la futura regulación, ¿no? Que también tenemos en puerta de cannabis en México? Gracias, Cris. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades a Eduardo y a Frida por el informe. Creo que era un informe que estábamos esperando y habíamos conversado anteriormente sobre la necesidad de generar estas investigaciones precisamente para evaluar la gestión y la aplicación de beneficios y en general de políticas públicas en materia de drogas para poder seguir alimentando el debate y hacia dónde queremos ir con estos nuevos cambios que parece ser se van a aproximar con la regulación del cannabis. Yo quisiera, antes de entrar específicamente a los retos o las lecciones que nos deja este beneficio para la regulación del cannabis, definitivamente hacer un apunte al tema del acceso a la información en materia de política de drogas. Yo creo que todas las organizaciones que estamos aquí sufrimos todos los días en toda esta gimnasia que hacemos para poder conseguir datos en materia de política de drogas. Entonces rescato mucho ese primer análisis de la metodología y de cómo fueron las respuestas de las autoridades, porque creo que hace falta mucho diálogo con las autoridades, no solo con las encargadas de la información pública, sino también, como señalaba Cris, con quien gestiona esa información, ¿no? Cómo se recopila, cómo se sistematiza, porque creo que es muy importante, hoy estamos en un punto en el que es muy importante conocer quiénes han sido las personas afectadas por la guerra contra las drogas, y sin duda quienes están privadas de la libertad forman una población sumamente importante, ¿no? Recordar que el derecho a la información es una herramienta ciudadana fundamental para prevenir violaciones a derechos humanos y también para identificarlas, ¿no? Entonces, me parece muy importante ese apartado del informe para no quitar el dedo del renglón sobre quiénes son esas personas, cuáles son los datos demográficos que necesitamos y también cómo las autoridades y en general el aparato gubernamental pueden adaptarse a realizar una gestión diligente para que podamos las organizaciones contar con esos datos. Pues esos datos nos permiten también evidenciar el fracaso de la guerra contra las drogas. Ahora, ¿cuáles son pues estos retos que nos lleva a la regulación de cannabis? Pues yo empezaré incluso por el delito de la posesión simple, ¿no? Los datos que nos señalaba Eduardo son escandalosos en relación a que sigue habiendo personas privadas de la libertad por este delito y ahora que repasaba también el informe, hasta lo dibujé, ¿no? Como que la posesión simple está en un limbo. Por un lado está la posesión para fines de consumo, en donde no se ejerce la acción penal, que como decía Eduardo, pues se puede pasar un mal rato incluso en el Ministerio Público, pero no avanza. Y por otro lado está la posesión con fines de venta o comercialización. Pero la posesión simple es cuando los hechos no te dan ningún tipo de prueba para establecer que hay una comercialización y aún así se priva de la libertad a las personas, ¿no? Revisando también estos datos que dio el INEGI en el marco del Día del Apoyo y No Castigue, pues
los ingresos por posesión simple, según el censo de 2019, fueron de 8,771 personas ingresadas, ¿no? Entonces, me parece que además en las últimas semanas hemos visto esta utilización de la posesión simple, no solamente como incentivos perversos para la policía o incluso para los ministerios públicos, sino que se está utilizando también para investigar otros delitos de alto impacto o como para vincular a personas a través de la siembra de sustancias psicoactivas en esos delitos de alto impacto. Entonces, me parece que antes de entrar a los beneficios tendríamos que insistir en que las cifras nos evidencian la necesidad de que la posesión simple deje de ser un delito, ¿no? Y creo que aquí también entra esta parte de los beneficios por sustancia, ¿no? Sabemos que el cannabis, pues los datos también nos evidencian que sigue siendo una de las sustancias más perseguidas, pero creo que también viene esta reflexión en materia de política de drogas de tener cuidado con esas diferenciaciones también, porque si no, ¿por qué cannabis sí y cocaína no? Creo que ustedes mejor que nadie lo saben en México Unido, ¿no? Porque puede llegar a cerrar la puerta a otras sustancias y a otros beneficios. Ya en las lecciones de la regulación de cannabis, pues lo que hice fue volver a repasar el dictamen que tenemos hasta ahora, ¿no? La última versión de febrero de 2020, para analizar también qué nos está dando ese dictamen que pareciera ser la versión final y una versión preocupante en materia de medidas de reparación, de satisfacción y de no repetición, ¿no? Entonces, lo que yo veo en este dictamen es que se mantiene el enfoque punitivo. Es también chistoso porque lo que hacen en las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud es rebajarle un poquito la pena, ¿no? De las que actualmente existen para cannabis, ¿no? Entonces se sigue mandando ese mensaje de que el cannabis o el uso de cannabis o la posesión simple de cannabis sigue siendo una figura punitiva y que debe de castigarse, pero que te rebajo tantito la pena, ¿no? Entonces ahí pareciera que en este dictamen en ningún momento se está tomando en cuenta esas cifras y lo que ha generado el enfoque punitivo de la guerra contra las drogas. Estos umbrales también, o estas dosis, ¿no? Nos suben un poquito la dosis a 28 gramos, ya no es 5, como señala también el informe, hasta 200 gramos y 201 volvemos a caer en todas estas narrativas y en todas estas tipificaciones de narcomenudeo. Creo que ahí, justo lo decía el informe, ¿no? Esto está teniendo las dinámicas del mercado, ¿no? Se pueden juntar paquetes de 40 gramos, entonces si traigo 5 paquetes de 40 gramos o un poco más y me paso de los 200 gramos, podría nuevamente ingresar como en esta esfera punitiva. No veo también en el informe la dosis de aprovisionamiento, que eso en Colombia funciona. Es un criterio que desarrolló la Corte Suprema de Justicia, pero lo que hace es invertirle la carga de la prueba a la Fiscalía para que demuestre que si yo traigo más de la dosis permitida, no es para consumo propio. Entonces, tampoco veo ese estándar que podría ser interesante si lo que queremos o lo que buscamos o lo que dice el dictamen es que se busca evitar la criminalización y la discriminación de las personas usuarias. En materia de beneficios, pues también me fui a evidenciar si había algún tipo de beneficios para liberar personas privadas de la libertad por posesión simple. Tampoco encontramos en el dictamen ningún tipo de beneficio. Y si uno se va a la experiencia comparada, recientemente, por ejemplo, en Oakland vimos que había en la misma legislación de cannabis una serie de beneficios para personas que estuvieran privadas de la libertad por delitos relacionados con dicha sustancia. Ahí me parece que hay una necesidad de incorporar beneficios específicos o tratar de generar reformas que puedan tener beneficios que se ajusten a la realidad de delitos relacionados con drogas, ¿no? Como Frida señalaba muy bien, si uno de los requisitos es que hay que reparar el daño, ¿no? Y no hay víctima, pues jamás vamos a cumplir con esos requisitos. Entonces creo que hay ahí
una necesidad para el tema de regulación de cannabis que se ajusten los beneficios a la realidad del contexto de lo que significa los delitos de drogas, ¿no? A quien se está protegiendo es a la salud pública, a la sociedad, pero ¿cómo reparas eso, no? Entonces, en vez de darle la vuelta y evidenciar que a quien hay que reparar es a quien ha sido afectado por el enfoque punitivo. Creo que también hay un tema de que hay que eliminar el delito de posesión simple, eso puede ser más radical, pero creo que pues aquí estaremos de acuerdo que si ese delito se mantiene, se va a continuar la criminalización. Creo que también las lecciones aprendidas del informe sería súper que las socialicen con las autoridades relacionadas, ¿no? Con las defensorías públicas, con el Poder Judicial, con las fiscalías, porque al final pues ya nos contarán las colegas de X todo el camino de la amnistía y todo lo que implica con las autoridades involucradas. Entonces me parece que hay que mostrarles a las autoridades lo poco efectivo que están siendo este tipo de beneficios, ¿no? Y creo que también un seguimiento, la ley de cannabis y de regulación de cannabis también tendría que complementar un seguimiento a la información o incluir algún tipo de artículo en el que se estableciera cómo se debe desagregar la información, ¿no? No solamente, entiendo que va a haber un instituto y que va a haber un control de licencias y demás, pero si no se va a cambiar este enfoque punitivo, que el dictamen lo mantiene, sobre todo que podamos darle un seguimiento, que haya algún tipo de medida que obligue a las autoridades a generar esta información desagregada, no solo para aventar números y números de delitos, sino que realmente podamos conocer quiénes son las personas que están siendo privadas de la libertad por este delito, ¿no? Terminaría ahí, pero reitero la felicitación a Eduardo y a Frida, ¿no? Creo que esta es una herramienta fundamental para seguir avanzando. Muchas gracias, Adri, por tus comentarios y sí, creo que tienes toda la razón. La legislación, por lo menos el dictamen que tenemos ahorita, en realidad no elimina ese enfoque punitivo hacia el consumo de cannabis en específico. Estoy totalmente de acuerdo con que además de que es necesario eliminar este enfoque punitivo, es necesario también incorporar beneficios que se apeguen a la realidad, ¿no? O sea, es increíble que en este tipo de delitos en los que se tiene que reconocer que son actos que no afectan a terceros, no se pueden poner requisitos que no sean acorde a estas realidades. Y quiero aprovechar también para darle la bienvenida a Ángela Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría continuar contigo, si te parece bien. Claro que sí. ¿Cómo ves, Ángela, la implementación de este beneficio de excarcelación en términos de la reinserción social? ¿Tú cómo ves qué retos existen para las personas que son beneficiarias de estos mecanismos después de salir de la cárcel? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un informe muy, muy completo que hace mucha falta para complementar sobre todo el debate que se está teniendo en torno a la excarcelación y en la coyuntura que tenemos con el tema de la emergencia sanitaria, viene perfectamente para entender cuáles son los retos, por supuesto en el tema de cannabis, pero también cuáles son los retos que se tienen específicamente para que alguien pueda acceder a este tipo de beneficios, ¿no? Entonces, yo lo que observo es, pues, una constante, por supuesto, en todo el tema de la información, que dicho sea de paso, mucha gente básicamente lo que siempre se plantea es, pero si la información es únicamente un medio, ¿por qué todo el mundo le está poniendo tal énfasis? ¿No? Si sus batallas no son las batallas por la información, sino justamente porque se modifique el status quo actual. Pero resulta ser que sin datos no tenemos una política pública, no pueden las propias autoridades llevar a cabo ningún tipo de medida, tanto al interior de los centros penitenciarios como en el Poder Judicial, como dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, es ahí cuando
este tema del derecho a la información y del acceso a la información cobra la importancia que sabemos que tiene. En el caso específicamente de cannabis, es un recorrido largo. Antes de yo entrar al tema de reinserción, lo que quisiera es básicamente plantear qué fue lo que nos pasó desde 2009 para que llegáramos a este informe, ¿no? Desde el inicio, desde las discusiones que se daban en torno al tema de narcomenudeo, siempre existió esta laguna, este hueco del que Adriana hablaba muy bien, ¿no? O sea, ¿en dónde queda el tema de posesión simple? Y básicamente siempre en las discusiones decían, no, pues justamente lo que queremos hacer es diferenciar los que venden de los que compran. Entonces, en el momento en el que empieza a implementarse, ya hacia 2010, 2011, cuando empiezan a caer las estadísticas, lo que empezamos a observar es que claramente no se buscaba una diferenciación, sino básicamente meter a todos en la misma bolsa con este tipo de medidas que se van al fuero común. Ha sido una discusión muy larga. Viridiana no me dejará mentir, porque en el momento en el que empiezas a discutir no nada más el tema de beneficios, sino que abres cuál es la cartera que se tiene para que la gente pueda salir de un centro penitenciario, y específicamente por cannabis, lo que te encuentras es que las autoridades no solamente no tienen esta información, sino que básicamente lo que te dicen es que ni siquiera tienen la atribución para tener los casos que tienen que ver con la propia posesión. Entonces, eso lo que nos está indicando, pues son varias cosas. La primera de ellas es las autoridades a nivel estatal, tanto por supuesto también con el Poder Judicial a nivel estatal, lo que siempre buscó hacer es darle la vuelta a este tipo de delitos y a este tipo de personas, y eso también sucede en los centros penitenciarios. Es decir, si te encuentras a jueces, a responsables de sistemas penitenciarios que lo último que querían era tener esta atribución, pues por supuesto que también te encontrarás con fallas estructurales dentro de los sistemas penitenciarios que apunten al tema de reinserción. Los datos, como ustedes bien lo comentan y lo apuntan en el informe, pues lo que nos muestra es una variedad de datos brutal, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están egresando? Básicamente, a menos que hagan el ejercicio que hizo México Unido contra la Delincuencia para ubicar cuáles son las personas que han salido específicamente por ese delito, pues lo único que tienes es el censo penitenciario, que en el momento en el que tú entras a observar cuáles son los egresos por posesión simple de todo tipo de sustancias, porque no tienes la posibilidad de desagregarlo, pues encuentras datos que obviamente son dispares cuando haces estas preguntas tan específicas, ¿no? Yo les quiero dar como un poco el universo. ¿Cuántas personas son las que salen por año por cualquier tipo de delito en el país? El año pasado salieron 100,000. 100,000 personas salen de un centro penitenciario por año. De ese tamaño es el reto de la reinserción social. Y lo que sucede es que pareciera que no nada más tienes como el último eslabón, que es el que creíamos que era, pues ya entró una persona, ya fue sentenciada, ya tiene una sentencia en firme, tiene que empezar su proceso de reinserción y termina en el momento en el que esta persona sale. Lo que hemos aprendido es que eso no es así, que el último eslabón ahora no nada más es que paguen la reparación del daño a yo no sé quién, ¿no? Uno de los casos con los que nos topamos el año pasado era bien interesante porque se le acusaba de haber incitado a consumir a un niño, y era una persona, quien pedía la reparación del daño era una persona que supuestamente pedía la reparación porque a su hijo menor de edad lo había invitado a comprar cierta sustancia. De ese tamaño son como las aberraciones que nos podemos encontrar con los jueces, pero también con los tipos de sentencia que tienen que ver ya específicamente con cannabis. Ahora, ¿cuál es aquí lo interesante? No es lo mismo una persona que sale de un centro penitenciario por un delito de aborto, por un delito de robo simple, que por un delito de posesión. Porque lo extraño aquí es que la mayor parte de las medidas que tienen que ver, sobre todo con libertad condicionada, o en muchos casos con medidas alternativas, tienen que ver con la posición del juez con respecto a la política de drogas.
aquí no hay blancos y negros. Mientras que el juez considere que la manera de reinsertarse a estas personas es no consumir, estarán teniendo un nuevo proceso de criminalización afuera. Y esto siempre se ha malentendido por parte de los jueces como parte de su proceso de reinserción, cuando no necesariamente es. Este eslabón tan cercano que tanto ha afectado, el decir quien consume muy probablemente o siempre va a delinquir, afecta hasta este punto. Es decir, ya pasó todo un proceso de criminalización una persona que estaba por posesión de cannabis, ya pasó por un centro penitenciario, logra conseguir la reparación del daño de no sé qué, ¿no? O sea, o a no sé quién, porque no hay una víctima directa claramente en este delito. Y una vez que sale, a lo que se somete es a un nuevo juicio por parte del juez, donde en la mayor parte de las ocasiones lo que le piden es justamente no consumir. Este proceso, donde el juez básicamente lo que tendría que hacer es exigir a las autoridades, que son las corresponsables, que se les restablezcan los derechos de la manera más pronta posible para que el delinquir en cualquier otro de los aspectos no sea una opción inmediata. En vez de eso, lo que hace el juez es decirle, si no te portas bien, te regreso. Cuando en realidad lo que tendría que hacer el juez es decir, INE, autoridad encargada de los servicios pospenales, tienes que entrarle con esta persona. ¿Por qué? Porque no nada más estuvo alejada de su círculo de apoyo, de su comunidad, de la sociedad, sino que ahora saldrá con un proceso con antecedentes penales, con pocas posibilidades para poderse reinsertar de la manera en la que esta persona quiera. Entonces, hasta aquí llega toda esta violación a la libre personalidad, al libre desarrollo, a poder decidir qué es lo que tú quieres hacer. Y la gran diferencia con otro tipo de casos es que este no necesariamente tiene que ver con los mal llamados delitos inspiracionales, ¿no? Que últimamente le han llamado de que ahora el robo, el tipo de robo, el tipo de delito cambió porque ahora justamente lo que hay es un tema más bien aspiracional y te robo el celular y tal. ¿Aspiracional hacia qué? Primero sería la pregunta. Y dos, estos delitos no tendrían por qué tener ese mismo sentido de reinserción social que quizás tendría que ver alguien con cierta necesidad económica muy puntual por la que puede estar relacionado el delito que comete. En este caso, y en eso coincido con Adriana, tendríamos que preguntarnos por qué razón seguimos metiendo a la cárcel a gente que está por posesión simple. Ese para mí sería como el punto de partida de un proceso muy, muy largo que termina no con un proceso de reinserción social donde las autoridades tendrían justamente que ver qué hacer en un plazo inmediato, a corto plazo, a mediano plazo, y que claramente no está en términos generales y mucho menos aquí, porque por el contrario, lo que encontramos es una posición muchísimo más discriminatoria que en otro tipo de delitos, muchísimo más de estereotipos, ¿no? Y si empezamos a desglosar cuáles son esos delitos, pues aún peor, ¿no? Porque como ven el delito es como son discriminados generalmente, ¿no? Entonces creo que aquí se pueden desglosar muchísimas cosas que incluso en este dictamen tendrían que haberse planteado. El tema del derecho a la identidad, el tema de antecedentes penales como la punta de partida para poder restablecer los siguientes derechos. Y esto es muy complicado de hacer cuando tienes jueces que siguen juzgando en un proceso que básicamente ya termina. Entonces, esa sería como una primera mirada a lo que tendríamos que estarnos planteando con este punto de partida de este gran informe que ustedes nos están presentando. Muchas gracias, Ángela, por tus comentarios. Definitivamente creo que en nuestro país nos hace falta muchísimo todavía para llegar a conseguir realmente el fin de la ejecución penal como un mecanismo de restitución de derechos y no como una doble criminalización, ¿no? De
de las personas, sobre todo, que cometen un delito que está diseñado para discriminar y para oprimir a cierto tipo de personas que no siguen un rol o un modelo de excelencia de las personas, ¿no? Que ahí también tenemos muchas variables que se entrecruzan. También esta delgada línea que existe entre el rol del juez, que está encargado de supervisar el cumplimiento de la libertad condicionada, sobre todo, ¿no? Hay una delgada línea entre esta supervisión y el doble castigo, ¿no? Por un mismo hecho. Pues ahora me gustaría también continuar y cederle la palabra ahora a Viridiana Valgañón. Viri, también me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la aplicación de este mecanismo de libertad anticipada y sobre todo ustedes en X que tienen esta experiencia, que han seguido muy de cerca la implementación de la ley de amnistía, que teniendo en cuenta que un elemento fundamental de la ley de amnistía es la excarcelación de personas, ¿qué lecciones nos deja también el 10º transitorio para la aplicación de la ley de amnistía y qué retos a nivel local podemos encontrar y que deben de tener en cuenta los congresos locales para diseñar sus leyes? Sí, hola a todas, me da mucho gusto verlas, además caritas conocidas, que eso es muy, muy bonito siempre. Gracias por la invitación. La verdad es que me aventé el informe, está buenísimo, es oro molido, de verdad que felicidades por toda la recabación de datos que hacen. O sea, como que de pronto cuando uno habla de la Ley Nacional de Ejecución y beneficios, pocas veces logra poner el dedo sobre las cosas finas que se visibilizan aquí, ¿no? ¿A quién llega esta ley? ¿Qué alcances tiene? ¿Cuáles son sus límites? Es algo que es como cada día se pone como más bajo el espectro y la luz de los que estamos como siguiendo los procesos de personas privadas de libertad. Y en ese sentido, iniciaría justo como para ir retomando lo que ya apuntaban todas y todos antes de mí. Hay algo muy importante que no hay que perder de vista, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con regulación de drogas se gesta en medio del contexto de la guerra contra las drogas, ¿no? Una narrativa que persigue, una narrativa que señala, que estigmatiza, ¿no? Que criminaliza. Entonces, eso es muy importante como punto de partida porque nos permite después entender por qué tenemos lo que tenemos en este momento en términos de impartición de justicia. Entonces, tenemos un contexto concreto que es todo lo que tenga que ver con drogas va a ser perseguido por el Estado. Todo lo que tenga que ver con drogas, incluso si tienes una maceta de una flor de amapola en tu casa, va a ser algo que le compete al Estado. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado tenemos una narrativa que nos dice, hey, ojo, todo lo que tenga que ver con drogas está mal. Todo lo que tenga que ver con drogas está criminalizado. Entonces tienes por un lado a un Estado que persigue y por el otro a una sociedad que criminaliza y que ve con malos ojos todo este tipo de conductas, ¿no? Y eso te explica después el saldo que tenemos en este momento. Por un lado, cuando hablamos de la Ley Nacional de Ejecución, el saldo es negativo. O sea, de verdad es impresionante que a 4 años de esta ley tengamos, 1, tan pocas liberaciones, 2, tan poca transparencia respecto de quiénes están siendo liberados por esta ley, y 3, tampoco, o sea, menos datos todavía de cuántas personas se encuentran en qué supuesto y por qué se les negaron los beneficios, que era lo que apuntaba Frida, ¿no? Entonces, tenemos un delito en concreto que es el de posesión simple, en el que no hay víctimas directas, o sea, es muy claro, si yo traigo en mi bolsita de mi pantalón un paquetito con marihuana, ¿no? Y este excede los 5 gramos que permite la Ley General de Salud, a nadie, de verdad, a nadie estoy afectando. O sea, incluso me atrevería a decir que si prendo mi cigarro de marihuana, ¿no? Pero bueno, para no como poner supuestos muy específicos, o sea, no hay víctimas, el propio delito no reconoce víctimas. Sin embargo, uno de los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución, como bien apuntaban, es reparar el daño. Y la pregunta puede ser, ¿a quién? O sea, de verdad hasta nos da risa pensar a quién le vamos a reparar el daño. Lo cierto es que estas preguntas que nosotros nos estamos haciendo no se las hacen los jueces. O sea, para los jueces hay que aplicar la ley a rajatabla. Si dice reparación del daño, tienes que cubrir la reparación del daño. No importa si no hay un destinatario de esa reparación. Entonces, eso es una cosa muy grave.
Por otro lado, en términos generales, la Ley Nacional de Ejecución se ha presumido, de verdad, no saben cuántas veces he escuchado yo hablar de la Ley Nacional de Ejecución en cuántos miles de espacios existen. Sin embargo, cuando ves las cifras, es impresionante el número tan bajo de personas que está accediendo a los beneficios. Y en particular ahí atraviesa precisamente lo que apuntaba Ángela, que tiene que ver con cuando tú pides un beneficio, tienes que cumplir unos requisitos que establece la ley y que es discrecional la forma en la que los jueces van a valorar si los cumples o no. Y les pongo un ejemplo concreto. Tenemos casos de mujeres en Tanibet, ¿no? En Oaxaca, que están en un supuesto de delitos contra las drogas y que cuando solicitan el beneficio penitenciario se cuestiona si el plan de actividades que se exige respecto del centro cumple, por ejemplo, el rubro, una mujer cumple el rubro de trabajo habiendo trabajado, no sé, en la cocina de la institución. Y entonces se queda a discrecionalidad del juez si el trabajo en la cocina del centro penitenciario es o no un trabajo que debe catalogarse como parte del rubro de trabajo y entonces poner palomita en ese rubro, ¿no? Y eso es muy peligroso porque entonces de nuevo tenemos al juez como una figura con todo el poder de decisión respecto de los casos en específico. En general, eso es lo que hemos encontrado como obstáculos en la Ley Nacional de Ejecución, entre muchos otros. Ahora bien, después tenemos un momento en el que vemos que los números son muy bajos, que nadie está saliendo, que el 10º transitorio precisamente nos habla de 2 supuestos específicos, ¿no? Nos dice, a ver, los supuestos de robo simple que hayan sido cometidos con violencia, los supuestos de personas que hayas encontrado con portación, que precisamente, y ahí es muy, muy importante no dejar de mirar que hay un limbo jurídico que se ha utilizado en contra de las personas. Puedes poseer, te vamos a detener si te encontramos con droga, te vamos a llevar al MP, y entonces, si tienes buena suerte en el país, ¿no? En la cadena del sistema de impartición de justicia, lo mismo te vas a tu casa con el susto de haber sido detenido en el Ministerio Público, que era lo que nos contaba Eduardo. Si tienes mala suerte, de repente va a aparecer 1 gramo más o 20 gramos más en el paquete que traías contigo, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí también de cómo se han fabricado los perfiles delictivos que tienen que ver con las cantidades, porque para nadie es un secreto que en México se sigue manteniendo un sistema de cuotas, ¿no? Entonces, para que pueda reportarse que hay una labor por parte de las fiscalías y del Poder Judicial y en general del Estado de perseguir estos delitos que nos parecen tan graves, tenemos que generar cuotas y entonces creamos delitos, ¿no? Que creamos delincuentes que además tienen perfiles específicos. Si tú te das cuenta, es el estudiante o el joven precarizado. En Ecatepec, por ejemplo, hay un montón de casos de detenciones por posesión simple que luego se transforman en posesión con fines de venta, ¿no? Y que cuando te encuentras a los chicos en el reclusorio te dicen, pues es que yo traía una bolsita o es que yo traía un cigarro y después eso se transformó en una cosa, en una bola enorme con penas que además rebasan las previstas por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y eso es otra cosa que se tiene que ver. Asumiendo el contexto concreto, la pregunta ahí es, ¿qué tanta debería ser la valoración o la facultad que tenga el juez de ponderar en el caso por caso la aplicación del transitorio, ¿no? O de aplicar incluso otra pena prevista en el propio Código Penal. Entonces tenemos como este diagnóstico inicial de cómo había funcionado la Ley Nacional de Ejecución, cómo había funcionado el Poder Judicial, y luego eso se lleva a un universo diferente que es la Ley de Amnistía. Cuando estábamos discutiendo la Ley de Amnistía, por supuesto que de las primeras cosas que nos pasaron por la cabeza es que no puede seguir la gente que trae droga, ¿no? O sea, la gente que porta droga, menos de 5 gramos en el caso de marihuana y de cannabis y las sustancias que marca la Ley General de Salud, ya no pueden estar en la cárcel. O sea, no tendrían por qué haber ingresado, pero mucho menos tienen por qué permanecer. Y entonces al final vemos una ley que está previendo este tipo de supuestos, ¿no? Aquella persona que se encuentra en el supuesto de posesión de narcóticos en cantidades, y además ahí todavía la ley dice, bueno, en cantidades superiores hasta en 2 tantos, la dosis máxima de consumo personal a la que se refiere la Ley General de Salud,
siempre que no se acredite el fin de distribución o venta, va a poder beneficiarse de esta ley. Y entonces todos decimos, bueno, ¿no? Qué bueno, está siendo muy inclusiva esta ley, está sacando a las personas que solamente estaban por posesión, que no son un riesgo para nadie. El problema es que no se invisibiliza que esta ley tiene ese alcance y que alcanzó a ver esto. El problema es que el universo de personas que no habían salido de prisión por el 10º transitorio de una ley que se aprobó hace 4 años, van a tener que salir ahora por una ley que sale 4 años después, ¿no? Entonces no entraste en esta, entonces vas a entrar en esta. Y ese es un problema que nos dice que la justicia en este país no está funcionando de manera adecuada. Y además ahí tienes, obviamente, como para irlo bajando, la reflexión tiene que ver con qué va a pasar ahora con los supuestos que no entren dentro de la ley federal, porque la ley de amnistía tiene un impacto federal. Entonces, la lección para los poderes locales que están empezando a discutir esto es, por un lado, tienes que hacer un diagnóstico muy claro de cuál es el estado de las personas privadas de libertad por delitos contra la salud, en específico por el tema de portación, distribución con fines de venta, etc. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar muchos casos de perfiles creados, de chicos que en realidad traían un paquetito y terminaron trayendo un paquetote, ¿no? O que traían un cigarro y que después les dijeron que traían 20 cigarros y que los iban a vender. Entonces, tu diagnóstico debe partir de la situación de las personas privadas de libertad al interior. 2, tu diagnóstico debe partir de las lecciones de la Ley Nacional de Ejecución. Es decir, ya tenías un transitorio, fíjate por qué no empezó, o sea, ¿por qué no funcionó? 1, porque los requisitos eran irreales, no existen víctimas, no existe reparación, ¿no? 2, fíjate también en cuáles son los perfiles de las personas que ingresan a prisión. Sabemos que muchas de estas personas fueron criminalizadas y que además venían de contextos de vulnerabilidad. Entonces, difícilmente estas personas van a tener dinero para pagar un abogado, para pagar un defensor, que además ahora les venga a hacer el trámite de amnistía, ¿no? Entonces, fíjate bien cómo vas generando los perfiles para que no sean tan rigurosos o no sean tan estrictos que no les permitan a las personas solicitar y acreditar que son o que deberían ser beneficiarios de la ley de amnistía. Y 3, y que me parece fundamental de verdad, no puedes omitir dar un seguimiento a la aplicación de esta ley, como ya pasó con la Ley Nacional de Ejecución, que ahora además somos las organizaciones de la sociedad civil las que estamos haciendo este seguimiento. El Estado no ha hecho un seguimiento crítico de cuál ha sido el impacto de esta ley a 4 años de haberse aprobado, ¿no? Entonces, 1, haz un seguimiento, y 2, a partir de ese seguimiento, transparenta datos. Dinos quiénes fueron los beneficiarios de estas amnistías una vez que hayan sido aprobadas, cuál fue el impacto de tu amnistía, quiénes están en dónde, y una vez que salgan además, cuál fue el mecanismo de reinserción, porque también queremos saber qué es eso. Y ahí, para cerrar justamente la reflexión, les diría, o sea, una de las conclusiones de Ley Nacional de Ejecución es: tiene que destruirse, tiene que acabarse de verdad con la narrativa que criminaliza el consumo. O sea, no se trata de que los amnistíes y los saques a la calle para que después sean víctimas de criminalización y estigmatización social, o para que vuelvan a caer en el sistema y entonces vuelvan a ser criminalizados por un juez o por una fiscalía, ¿no? Entonces, eso es una. 2, no sé si ustedes han escuchado, a mí me ha tocado escuchar de casos, hemos dado seguimiento a algunas audiencias que de hecho se encuentran en YouTube, en el que los juzgadores, los jueces, les dicen a los chicos o a las chicas, porque además son jóvenes en su mayoría, que para que puedan acceder a la suspensión condicional del procedimiento se tienen que someter como una de las condiciones a tratamiento. Entonces, no es un tratamiento forzoso porque no te obligo, pero si no lo tomas, no te doy el chance de acceder a este tipo de medida, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, de nuevo, hay una narrativa que criminaliza. Entonces, no queremos que la gente salga para que vuelva a ingresar al sistema y entonces tenga que someterse a tratamiento porque al criterio del juez no es válido el consumo de estas sustancias. Y en ese sentido, la reflexión final que haría es: necesitamos armonizar, necesitamos dejar de construir
leyes, la Ley Nacional de Ejecución, la Ley de Amnistía, la Ley General de Salud, el Código Penal. No, o sea, tenemos que dejar de construir leyes que se separen unas de otras. Todas tienen que estar mirando necesariamente una perspectiva de derechos humanos, ser acorde con esta perspectiva. Necesitamos una ley, un código que deje de criminalizar la posesión, porque, y ahí sí me sumo a la propuesta que se hacía hace un momento, necesitamos descriminalizar esto como delito, o sea, saquémoslo del código si estamos diciendo que es permitido, porque si es permitido, ¿para qué está en el código? Y luego, en la Ley Nacional de Ejecución, seamos coherentes y digamos a los jueces de ejecución, ya, otorga el beneficio, no hay más que averiguar, o sea, otórgalo. Y luego tenemos un amplio espectro en la Ley de Amnistía Federal, pero también en las leyes de amnistía local, para que entonces tienes una solicitud, presumes que se trata de esto, si la fiscalía no logra acreditar lo contrario, entonces también otorga el beneficio de amnistía. Pero ya desde una perspectiva que esté totalmente adminiculada y que hacia el futuro deje de criminalizar y perseguir este tipo de conductas. Entonces, yo ahí la dejaría como por si quieren armar también una serie de preguntas que hagan las demás, pero pues muchas gracias. Muchas gracias, Viri. Sí, en definitiva, creo que tenemos mucho que aprender sobre lo que hemos recorrido con la Ley Nacional de Ejecución. Creo que tienes muchísima razón. Necesitamos urgentemente que las autoridades se tomen en serio de monitorear cómo es que se están aplicando las leyes que les aplican a ellos mismos, ¿no? O sea, cuáles son sus obligaciones, que se esté reportando, porque si no, no tenemos nosotros manera de evaluar qué tan bien o qué tan mal se están aplicando estas políticas que después, cuando se quieren hacer cambios, más bien se traen a colación los prejuicios morales, ¿no? Los que pudieron seguir de cerca las discusiones, por ejemplo, en la Comisión de Salud del Senado para la elaboración de este dictamen, había voces que realmente negaban categóricamente que existiera una criminalización del consumo, simplemente porque existe una especie de umbral permisivo para la posesión de las sustancias, ¿no? Cuando lo que ya nos comentaban Frida y Eduardo es que en realidad no es así, no existe tal umbral. La criminalización y el discurso criminalizante continúa durante todo el proceso, a pesar de que todavía tenemos, o sea, sí hemos tenido y hemos avanzado en algunas alternativas al encarcelamiento. Para los congresos locales creo que es fundamental también que empiecen entonces ellos a requerir información a la autoridad penitenciaria de sus estados, ¿no? O sea, si nosotros como ciudadanos no podemos acceder a esa información, los congresos locales están en una posición privilegiada para poder exigir esa rendición de cuentas, para poder entonces sí, de manera informada, diseñar las leyes de amnistía y poder beneficiar a las personas, sobre todo a las personas más vulneradas, ¿no? Como nos decía Viridiana, existe una creación de perfiles, ¿no? Una fabricación de casos en las cuales, por supuesto, quienes se ven más afectadas son las personas más vulnerables, las personas de escasos recursos, las personas jóvenes, las mujeres, etc. Entonces, cerrada esta parte de la discusión, me gustaría abrir a preguntas más generales. Tenemos ahí una pregunta del público. Primero ¿esto tiene relación con la ley de amnistía y cómo? Y bueno, eso ya nos lo había comentado Viri, como sí tiene relación con la ley de amnistía, pero no sé si te gustaría ahondar un poco más, no solo sobre cuál es la relación, sino también como que podamos entender cuál es la lógica de que estas personas que no se pudieron beneficiar por todos estos formalismos, tanto de la ley como la aplicación un poco obtusa de los jueces del beneficio, cómo es que ahora una ley de amnistía tendría que recoger esos casos y qué es lo que se tendría que buscar con la aplicación de una ley de amnistía. Sí, o sea, justo la narrativa, y de verdad insisto, o sea, no podemos concebir lo que pasó en este país, el saldo que tenemos no solo de personas muertas y desaparecidas, sino también encarceladas,
sino es a partir de la narrativa de la guerra contra el narco. Es un fantasma que de verdad atravesó el país de un lado al otro, que se instaló dentro de las personas, que se instaló dentro de las narrativas sociales, colectivas, familiares, para destruir tejido social, para criminalizar, para estigmatizar y obviamente para después relegar al olvido a las personas que han cometido esos delitos. Entonces, en este escenario en el que las propias familias han criminalizado, la propia colectividad en lo micro ha criminalizado estas conductas, lo que la ley de amnistía tendría que estar buscando en específico para las personas que están por posesión simple, o sea, creo que cada uno de los supuestos de la ley de amnistía tiene una narrativa en sí mismo. En general se trata de justicia social, de reconocimiento de una serie de injusticias cometidas en un contexto específico, pero en particular, cuando miras los rostros de cada delito que se está planteando ahí, encuentras la historia y encuentras la razón. Si pensamos en las mujeres presas por abortar, por supuesto que queremos ver a las mujeres libres que han sido criminalizadas por decidir por su propio cuerpo, o las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo y que han sido criminalizadas por eso. Si vemos los perfiles de personas privadas de libertad por delitos contra la salud, en los supuestos, por ejemplo, de transportación, te vas a encontrar un montón de mujeres que han sido usadas como mulas, ¿no? Como se les llama, que han sido obligadas, sea por una tercera persona o por el propio contexto de pobreza y marginación, a cometer estos delitos. Claro que queremos, y además indígenas, ¿no? Entonces, claro que queremos que salgan. Y si te fijas en los perfiles de las personas que han cometido delitos contra la salud en el supuesto de portación simple, estamos hablando, por un lado, de una acción que en lo concreto no se mira más que como recreativa. Es decir, en la intención de consumir un psicotrópico no hay una intención de dañar a un tercero. No estás intentando vender, no estás intentando obligar a alguien a consumir, no, o sea, lo estás consumiendo tú. Estás decidiendo sobre tu propia, tu propio desarrollo de la personalidad, cómo te perfilas frente a la sociedad, etc. Entonces tienes a estos chicos que de manera recreativa, haciendo uso de un derecho, que además la ley no criminaliza, o sea, te dice, puedes portar. La laguna legal en realidad está en, puedes portar, pero no puedes consumir. Y si quieres consumir, necesitas un permiso especial, que después el Estado te pone una serie de trabas para poder obtener, o sea, ni siquiera es que el Estado está facilitando la obtención de ese permiso para que esa conducta se encuentre dentro del marco de legalidad. Entonces, en realidad esa es la narrativa detrás, ¿no? O sea, esta ley de amnistía busca, no diría que busca remediar eso que no logró hacer la Ley Nacional de Ejecución. Si yo tuviera que darle un consejo a los abogados, pero en particular a las defensorías y a las propias fiscalías, sería, o sea, mira que ya existía esto en la Ley Nacional de Ejecución, y si pides en este momento el beneficio de amnistía y no se lo otorgan a la persona que se encuentra privada de libertad, regresa a la Ley Nacional de Ejecución porque eso ya estaba ahí. Entonces, la ley de amnistía no creo que tenga que venir a subsanar ese vacío, ni en lo federal, ni en las versiones locales, pero por supuesto que lo que tiene que comenzar a buscar es, uno, mandar el mensaje correcto, que es justicia para esas personas que han sido injustamente encarceladas. En el caso de las personas privadas de libertad por delitos contra la salud, en el supuesto de posesión simple, son personas que han sido criminalizadas y que han sido la cara o la cifra para que el gobierno logre acreditar esta narrativa de guerra contra el narcotráfico. Y eso es lo que se tiene que enviar como mensaje de justicia social, para mí, ¿no? Muchísimas gracias, Viri. Sí, fundamental. O sea, lo que nos dices, nos hacen una siguiente pregunta que me gustaría, si Adri nos puede ayudar con esta pregunta. ¿Qué nos preguntan qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia sobre el tipo penal de posesión simple? Y a mí me gustaría añadir a esta pregunta, si tú que conoces muy de cerca el caso colombiano, sé que nuestra Suprema Corte ha dicho poco, pero ¿qué es lo que la Corte en Colombia ha dicho y qué es lo que podría retomar la Suprema Corte en México para el caso mexicano? Pues a ver, creo que la Suprema Corte, así como la sentencia de libre desarrollo de la personalidad se concentró en el consumo, fue tímida en hablar precisamente sobre la posesión, ¿no? Es esta libertad de consumir, pero no de portar, lo que lo hace incluso físicamente imposible, ¿no? Ustedes bien saben que la Suprema Corte
señaló que como quien había demandado no había incorporado esos delitos, no se iba a pronunciar, aunque hay algunos casos, sobre todo me parece en la primera sala, en donde se le invitó a la Corte a analizar la constitucionalidad de la posesión simple y por temas de forma no centró al fondo del asunto. Entonces, en ese sentido sí hay una, pues yo diría que una deuda por parte de la Suprema Corte de generar argumentos que permitan dar congruencia y coherencia a esta protección de derechos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque de nada sirve generar todo un discurso de derechos en relación a la libertad de consumir si seguimos criminalizando y penalizando la posesión. Creo que ahí agregaría lo que señalaba Viri, esta narrativa que tiene que trasladarse en la política de drogas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y creo que tiene que ver con un tema también de combatir la hipocresía, ¿no? Porque estamos hablando de discursos morales en relación al consumo, pero eso siempre intersecciona con la clase. Porque quien tiene plata tiene dinero para poder precisamente tener un abogado, tener un amparo o poder tener su dealer de confianza en Polanco. No va a ser lo mismo a estas poblaciones que están con grupos vulnerables en situación de pobreza, ¿no? El caso del Estado de México, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que ahí hay una necesidad también de que los jueces y las juezas se pronuncien. Nosotros justo estamos haciendo un análisis de sentencias relacionadas con posesión. Esperemos ver también qué está pasando en las instancias y cómo se está analizando este papel de las juezas y los jueces, ¿no? Yo creo que así como se ha invertido en el enfoque de género en el Poder Judicial y en el control de convencionalidad y todo este tipo de figuras, deberíamos de concentrarnos también en capacitar a los jueces y las juezas en materia de política de drogas, pero con un enfoque de derechos humanos. Ahora, en el caso colombiano, ¿cómo funciona? Lo que pasa es que el caso colombiano está un poco adelantado, ¿no? Desde 1994 se emitió una sentencia en donde tanto la posesión como el porte se permiten, ¿no? La dosis máxima en el caso colombiano a la fecha es de 20 gramos, pero la Corte Suprema, porque en Colombia hay Corte Constitucional y Corte Suprema, a partir de una serie de casos de personas que incluso eran soldados, que tenían más de la dosis permitida y que eran privados de la libertad, lo que hizo la Corte Suprema es emitir una serie de criterios que decían, no, momento, este señor está diciendo que trae más de 100 gramos porque está en una misión, en una vereda lejana a su casa y tiene que llevar sus dosis de aprovisionamiento, ¿no? Entonces ahí es muy interesante porque lo que hace la Corte Suprema es decir, la carga de la prueba es para la Fiscalía. Ellos son los que tienen que demostrar que esos 100 gramos de cannabis estaban destinados para la comercialización y no para el uso. Entonces ese criterio es sumamente interesante porque sí desprende la criminalización de la persona usuaria y le exige a la Fiscalía una buena línea de investigación para demostrar que hay una comercialización, ¿no? Entonces, ese criterio es bastante interesante, no está previsto en una ley como tal, sino que se quedó como un precedente judicial, pero que eventualmente ha permitido que personas que traen más de la dosis personal no sean sentenciadas por delitos relacionados con drogas. Muchas gracias, Adri. Tengo otra pregunta ahora para Eduardo Cadena. Dice, ¿qué debería hacer el Estado para cumplir sus obligaciones en acceso a la información en este tema? ¿A quién le toca para evitar que se sigan violando los derechos humanos? Bueno, para la primera pregunta, o sea, definitivamente es necesario que sea obligatorio que las autoridades cuenten con información pública y disponible sobre estos casos. Sin esta información no es posible, ya lo mencionaban anteriormente, medir la incidencia y no podemos ver si este tipo de textos se convierten en textos con buenas intenciones nada más. Entonces, pues sí, prácticamente eso, ¿no? O sea, resultar obligatorio este panorama del derecho a la información es sumamente importante. ¿A quién le toca? Pues evidentemente empezamos desde las autoridades involucradas, por ejemplo, en el caso del beneficio del 10º transitorio, a las autoridades involucradas en
aplicar este décimo transitorio deberían tener esta información. De la misma manera, yo ahí dejaría una pequeña queja en los institutos de transparencia de las entidades federativas, porque mediante resoluciones también pueden hacer una verdadera trascendencia, ¿no? O sea, a veces son muy estrictos con los criterios con los cuales resuelven las quejas, por ejemplo, y se conforman con cierta información que realmente está muy mal depositada, está mal organizada, y deberíamos tener una base de datos que nos permitiera abordar de manera más fehaciente y tener datos confiables de cualquier fenómeno, en específico de fenómenos de política de drogas. Sí, claro. Ahora, tengo una pregunta para Ángela. Creo de lo que tú nos comentabas y lo que nos comentaba Viri, existe como una especie de dualidad en la que no tenemos un punto medio en la interpretación de los jueces, que puede ser o muy obtusa, muy estrictamente apegado a lo que dice la ley, o puede ser demasiado intromisiva en aspectos personales de las personas privadas de libertad, ¿no? Que se diría como, que se podría decir que no le toca al juez evaluar ese tipo de cuestiones. Pero me parece que ahora que estamos en este sistema, ¿no?, adversarial, en el cual el juez decide con base en la información que le proveen las partes, ¿no?, tanto defensor como fiscalía, como en el caso del sistema penitenciario, también la autoridad penitenciaria. Tú, en tu opinión, ¿cuál sería la influencia también de estas partes, ¿no?, en el proceso, sobre todo en el punto de decisión, en el cual un juez otorga o no un beneficio? ¿Cuál sería también la parte de responsabilidad que tú le atribuyes a las partes y cuáles serían como los retos, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que poner también en el foco? Miren, lo que yo observo es que, por supuesto que es una cadena de responsabilidad en términos de esta guerra contra el narco. Y yo sí quiero como empezar esta pregunta, como ponerle una cosita antes, porque creo que vale la pena que reflexionemos todas respecto a esta guerra contra el narco en términos de qué fue lo que se nos impuso. Porque llevamos mucho tiempo diciendo se nos impuso una guerra contra el narco. Y en realidad, después de observar como estos mecanismos de liberación, los procesos de la propia reincidencia en torno específicamente, por ejemplo, al tema de cannabis y de otros delitos quizás más complejos, a mí lo que me ha hecho pensar en realidad, pues uno es que no necesariamente solo una guerra contra el narco, sino que me parece que tenemos que empezar a ir más allá. Es una guerra que en realidad respondió desde un inicio hacia la pobreza, una guerra hacia la pobreza, hacia las personas que están en situación de pobreza, una guerra contra las mujeres, contra los jóvenes, contra las personas indígenas, y que esto va mucho más allá, porque la herramienta que se nos implantó, incluso mentalmente, claro, tiene mucho más tiempo, pero de esta forma, como con mucho más interés por parte del Estado, fue la herramienta que se va a utilizar a partir de este momento, es la política punitiva. Y eso va a regir toda acción que se pueda llevar a cabo, incluso desde el Poder Ejecutivo. ¿Y a qué voy con esto? Que la guerra contra el narco no es la que produjo todo esto. Es este punto de la política punitiva que nos trajo la guerra contra el narco. Entonces, en este sentido, pues, por supuesto que lo que observamos es una cadena de responsabilidades por parte de las legisladoras, por parte de los titulares del Poder Ejecutivo, por parte del propio Poder Judicial, donde cada uno tiene un eslabón. ¿Y qué fue de dónde empezamos a observarlo? Cuando empezaban así las hordas a llegar a centros penitenciarios, cuando empezábamos a tener los niveles de hacinamiento que teníamos,
cuando empezábamos a ver esta dichosa puerta giratoria donde iban y venían, donde cuando empiezas a observar cuál es la caracterización sociodemográfica de las personas que están dentro, pues es muy clara, ¿no? Cuál es la situación en términos de pobreza de quienes están ahí. Y entonces en toda esta cadena, por supuesto que los jueces tienen su parte y tienen su responsabilidad, porque aquí su responsabilidad está relacionada con la reinserción social. Y sobre todo me estoy refiriendo a los jueces de ejecución. Y ellos tienen una responsabilidad enorme, porque, insisto, antes de decirle, autoridad, tienes 72 horas para restablecerles los derechos, tú te tienes que ir a hacer un examen toxicológico cada mes. Y si en ese mes tú fallas, tienes una chance de fallar, 2 chances de fallar y después vuelves. Entonces el sistema está hecho, es un sistema absolutamente punitivo que está hecho para que la gente vuelva. No está hecho para que la gente se reinserte. Y después podríamos entrar a esa discusión de qué es reinsertar, ¿no? Porque en muchos casos ni siquiera podemos hablar de una inserción en sociedad. Pero bueno, pensando en cuál es esa posición, es que tendrían que ser jueces de paz. No en un término jurídico, pero me estoy refiriendo a un término político, social. Eso tendrían que ser. Ellos tienen la principal responsabilidad y atribución para decirle a las autoridades qué tienen que hacer. Y estos términos sí los ponen, sí los han llegado a poner. Tengo, en la experiencia que yo tuve en el Instituto de Reinserción Social, hubo un juez que durante 3 o 4 veces sí llegó a decir, va a salir un chico del reclusorio norte que no tiene a dónde llegar, Instituto de Reinserción envía una camioneta para que lo puedas llevar a un albergue. Pero 2, de toda la población que pasó por ahí. Entonces, por supuesto que se deja un tema de voluntad política cuando aquí no es un tema de voluntad política, es una obligación que está establecida y que está dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde no están haciendo su trabajo las áreas que están encargadas de los servicios postpenales. Y por supuesto que no tienen una relación con los jueces, porque cada uno trabaja a distintos niveles, ¿no? Entonces, lo que vemos es este último eslabón de la política punitiva que lo que hace es que estas personas en muchos casos vuelvan y a veces ya por otro tipo de delitos, ¿no? Y el universo que al menos te plantea este censo, pues estamos hablando de alrededor de 9,000 personas que salen por posesión de posesión simple de cualquier tipo de sustancia. E insisto, no es menor. No es menor. El trabajo no termina en el momento que salen por la medida que salgan, por cumplimiento de sentencia, por sentencia absolutoria, por libertad anticipada. O sea, hay un trabajo que tendrían que hacer y que para eso se establecieron las comisiones intersecretariales de reinserción que tendrían que estar relacionadas con esto y que yo por lo menos espero en algún momento en los estados levanten la mano para decir, bueno, van a salir por la ley de amnistía en medio de COVID, vamos, sesionemos, porque la gran mayoría de ellas solamente han sesionado para instalarse y nunca más. Entonces, el contexto que tenemos, pues mucho lo decía Adriana, ¿no? O sea, es hasta cierto punto como cinismo por parte de las propias autoridades, pero que es parte también de todo un sistema punitivo que se nos vino a implantar, porque ya lo teníamos, pero tenías otras rutas a veces para darle la vuelta. Y la guerra contra el narco vino a ser perfectamente el eslabón que le faltaba. Entonces, hoy no podemos hablar absolutamente de nada que no sea con cárcel, ¿no? No podemos prevenir absolutamente nada y además estamos metiendo a centros penitenciarios a personas que no tendrían que estar ahí, bajo ninguna circunstancia. Y que en todo caso, si hay un tema de consumo problemático, tendrían que estar atendidas en otras instancias. Y yo no quiero dejar pasar lo que sucedió en Guanajuato, porque hay una relación. No podemos dejarla de lado y pensar que este proceso que vimos y que ustedes han documentado perfectamente bien de quiénes son las personas que salen frente a 24, a una masacre que vimos en el caso de Guanajuato esta semana por personas que están en un anexo ilegal.
Entonces, a eso me refiero con este nivel de cinismo que tenemos y de esta política que lo único que está buscando es mostrar que el Estado existe en el momento en el que tocas alguna parte del sistema penal y que está hecho para que llegues ahí. Está hecho para que llegues ahí. Y entonces, estos procesos de reinserción que mucho tienen en común con procesos de los anexos, con estas instancias totalizadoras, ¿no? Pues que tenemos que relacionarlas en estas reflexiones, ¿no? ¿Qué significa que una persona salga de prisión? ¿Qué significa que esté en libertad? Es que, repito, o sea, son 100,000 personas y de ellas al menos 9,000 solo salen por posesión simple de cualquier tipo de sustancia. Y el hecho de que no exista una política de reinserción social puntual, el hecho de que los jueces estén volviendo a juzgar en vez de ser parte de un proceso de reinserción que resulta clave, porque lo que dicta el juez es lo que van a hacer. Todo lo demás tiene que ver con la voluntad que cada uno tenga de modificar algo de su vida o de no hacerlo, ¿eh? Pero esta relación que de pronto vemos, donde no existe una política clara en torno a qué hay, ¿no? Vinculado, pues es claramente una muestra más de lo que tenemos enfrente con esta política punitiva que necesitamos estar cuestionando todo el tiempo y que una buena parte de ella tiene que ver con esto, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Ángela. Creo que tocaste puntos muy buenos, sobre todo esta hipocresía tan grande que existe en el Estado. O sea, la justificación para crear los delitos contra la salud es precisamente porque las drogas son malignas, dañan a la sociedad, etcétera, pero al mismo tiempo abandona a las personas que buscan un tratamiento contra las adicciones. No tenemos en realidad un sistema, que nuestro sistema de salud atienda a este tipo de necesidades. Todo lo cubren o instituciones religiosas o ciertos centros privados que muchas veces son completamente irregulares, que no siguen los lineamientos establecidos por CONADIC y que esos son incluso la gran mayoría de los centros de tratamiento que existen, ¿no? Y al mismo tiempo estamos metiendo a esas personas a la cárcel, ¿no? Simplemente por consumir una sustancia. Y como dices, o sea, es un sistema que en realidad lo único que está haciendo es la criminalización de la pobreza, porque también lo mencionaba Adri, lo mencionaba Viri también, las personas que tienen un mayor poder adquisitivo no se arriesgan a adquirir las sustancias en la calle o incluso a consumir en la calle porque tienen espacios privados y privilegiados para poder hacerlo. Quiero hacer una última pregunta que va dirigida para Frida, que nos la hacen desde Facebook. Preguntan, ¿cuáles serían las disposiciones que se deben hacer para que haya efectos verdaderos y beneficios reales para las personas privadas de la libertad por posesión de cannabis? Bueno, creo que todos estamos aquí en esta mesa de acuerdo de que ni siquiera el delito de posesión simple debería existir como tal, pero en vista del panorama que tenemos y de lo que se puede hacer, por lo menos yo diría que pues para que las personas pudieran acceder a los beneficios de preliberación en el caso del delito de cannabis, sí debería existir requisitos que atendieran a la realidad social o a la realidad de los centros penitenciarios para que las personas pues pudieran tener la posibilidad siquiera de cumplir con los requisitos. Bien lo dijeron al principio, el 141 tiene el pago de la reparación del daño, que no es un requisito completamente absurdo, porque el delito de posesión simple no deja víctima, entonces no hay a nadie a quien se esté dañando. Entonces, podemos ver en el 141 que no fue un artículo como que pensado para el 10º transitorio fracción segunda, lo metieron no sé por qué circunstancia. Entonces, creo que lo primero es adaptar los requisitos a la realidad y pues atenderlo para que sea flexible y las personas pues no tengan que pues verse en esos obstáculos y al final no tenga ninguna aplicación efectiva. Yo incluso, pues, no sé, no podría como decirlo ahorita qué específicos requisitos quiero que estén ahí, porque pues para mí es difícil porque yo
obviamente estaría a favor de que ni siquiera estuvieran dentro, pero sí, o sea, que hicieran un estudio de qué personas están ahí, qué personas entran por posesión simple de drogas y a fin pues adaptar las leyes a la realidad de las personas que están en ese escenario. Y pues también la parte de información, porque si no sabemos de qué manera se está aplicando, no vamos a poder hacer un mecanismo efectivo que realmente sirva. Y ¿qué otra cosa? Pues nada más, yo creo que esos serían como los dos principales aspectos, por lo menos para evitar medidas que no tengan ningún impacto en la vida de las personas, que son lo que pasó en el 10º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y ahora pues estar atentas a lo que pase en la Ley de Amnistía, que también ahí a mí me preocupan los requisitos que en algunas formas son subjetivos y otra vez dejan mucho margen a la autoridad y no sé qué estándar de prueba van a poder utilizar para intentar que las personas puedan salir con este beneficio. Pero sí, yo creo que lo más importante sería flexibilizar los requisitos, dar información siempre y que las autoridades la tengan. Y ya, pues por eso sería todo. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que podemos ir cerrando este webinar. Muchísimas gracias a todos. Creo que la gran conclusión a la que podemos llegar es que es necesario que se ya erradique esta narrativa de criminalización del consumo, que quitemos los delitos de posesión y que criminalizan a las personas más vulnerables de los códigos. No solamente el delito de posesión, yo me atrevería a decir incluso hasta el delito de cultivo, que son en realidad pequeños pasos, digamos, en la cadena del mercado y que en realidad solamente criminalizan a las personas que son más vulnerables, que son desechables, ¿no? Incluso para el mercado del narcotráfico, no solo para el sistema punitivo. Pero creo que nos hace muchísima falta abrir este tipo de debates y que estos debates empiecen a generarse con una perspectiva también de clase, de raza, de interseccionalidad, ¿no? Es muy necesario. Les agradezco muchísimo a toda su participación, a todos los que nos siguieron por la transmisión de Facebook. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. En la página de México Unido se acaba ya de subir el informe del 10º transitorio. También lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Ay.